Listo, muchachos. Bien. Bueno, hoy tenemos exposiciones. ¿Alguien la tiene lista? Listo. Ya saben, como la semana pasada le subí el video a Norma Click y en el video se especificaba que se tenía que exponer durante esta semana. ¿En serio? Y quien no expusiera, por lo menos, pues esta es la clase que tenemos para exponer. Que me expusiera en esta clase tiene 30, ¿listo? Entonces Juan Andrés me pidió el favor de que viéramos el videito que yo había subido a Norma Click. ¿Sí o no, Juan Andrés? Todo bien. Buenas tardes, chicos. ¿Ahí se escucha bien? No, 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 me detengas. A continuación les voy a explicar cómo se debe hacer la exposición para la próxima semana. Para esta exposición pueden utilizar plataformas como Prezi, Geniali, Canva, PowerPoint o si conocen alguna otra pueden hacerla allí. La idea es hacer diapositivas. Eh, la fecha de entrega en NormaClick de este documento es, está para el 23 de julio a las 11:59 de la noche, entrega máxima. Eh, Sin embargo, en esta semana del 20, 21, 22 y 23, todos deben exponer, pues dependiendo del día de clase que tengamos. Lo podemos hacer individual, por parejas o máximo de a tres. Pero tengan en cuenta que de hacerlo en grupos, no se pueden reunir en ningún momento, sino tienen que hacerlo todo de forma virtual. Bueno, los temas que se deben tratar para esta presentación son, primero, explicar bien cómo es la estructura química del ADN y el ARN, cómo se pueden conformar, ¿cierto? Los diversos grupos, cómo se puede copiar el ADN. Ya habíamos visto la forma de traducción, transcripción y síntesis de proteínas y además de replicación. Hay que explicarla, obviamente. En segundo lugar, pues vamos a hablar de la forma en la cual funcionan los virus. Nos vamos a centrar en el SARS-CoV-2, cómo es que este logra reproducirse al interior de las células. Y por último, vamos a hablar del funcionamiento de cada uno de las principales vacunas que existen hoy en día a partir eh, de la biotecnología y lo que se ha desarrollado, ¿no? Entonces, básicamente esos son los temas que vamos a tratar para la exposición. Gracias, chicos. ¿Cómo la vieron ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, Juan Andrés, ya. A ver, la pregunta es, eh, ¿alguien tiene la presentación de los presentes? Si alguien tiene... Hoy se cierra la mañana, perdón, se cierra la evidencia, ¿listo? O sea, mañana se cierra la evidencia, esa es la cuestión. La cuestión es también, levante la mano quien tenga ya hecha las diapositivas. Ana, Pérez, López. Listo, pues si es en grupo, solo levante una persona del grupo la mano y ya. Solo una persona del grupo, me interesa nomás. 9 grupos. Y lo que hay es quórum. ¿Y de acá ninguno? ¿Presencial? ¿Ninguno? Su mamá debe estar en la casa. Su mamá ayer en reunión dijo que daba clase. Su mamá ayer en reunión dijo que daba clase. Alguien debe estar. Listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver las presentaciones de los compañeros así en el orden que están, no bajen la mano. Hago realimentación. Y si no alcanzamos,
Los que no alcancen tienen que exponer la próxima clase, que sería el martes, con una nota más bajita porque ya se pasa de la fecha del foro, de la evidencia, ¿no? Sí, claro, eres acreedora a la nota más alta para ese día. 80. 80. 90. Listo. Listo, Ana. Puedes compartir pantalla. Bueno, profe, ya comparto. Dale. Me dicen si se ve. Ya. Ya que estoy, ahora sí. Bueno, entonces pues voy a empezar con el tema de la biotecnología para poder entender cómo es que esta se lleva a cabo y todo lo que la biotecnología nos ha aportado en la actualidad. Entonces, primero, ¿qué es? Pues es el uso de técnicas donde se estudia o se usan métodos, por así decirlo, para lograr que en un organismo en específico, más a nivel celular y subcelular, pues se obtenga un fin específico o un resultado para crear otra cosa. Por ejemplo, a partir del estudio de la genética de algo, crear una vacuna, como actualmente. Está la roja, la verde, la blanca, la azul y la gris. Entonces, voy a explicar el ADN y el ARN. Primero, ¿qué son? Estos dos son ácidos nucleicos. El ARN es el ácido ribonucleico y el ADN el ácido desoxirribonucleico. Estas contienen el material genético que son las que van a ayudar a crear aminoácidos y proteínas, y las proteínas son las que nos conforman completamente a nosotros. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula principalmente, también se puede encontrar en la mitocondria, pero esencialmente se encuentra en el núcleo. El ADN consta de una doble hélice, mientras que el ARN consta de una sola hélice nada más. Esta es una de las principales diferencias. Otra de las diferencias es que el ADN se compone de citosina, guanina, adenina y timina, que son las bases nitrogenadas. Pero en el ARN la timina se cambia por uracilo. Y la última diferencia es que el azúcar que compone el ARN es una ribosa, mientras que el del ADN es una desoxirribosa. De aquí viene la diferencia entre los nombres. Entonces, la composición del ADN. Principalmente, pues para hacerlo sencillo, se compone de tres cosas: del grupo fosfato, la azúcar pentosa y las bases nitrogenadas. En la imagen de la derecha podemos ver que la azúcar pentosa y el grupo fosfato se van uniendo, creando cadenas. Esto es a lo que llamamos un nucleótido, la unión de estas tres cosas. Las bases nitrogenadas son complementarias, por lo que las dos cadenas de ADN son a lo que se le llaman pues cadenas complementarias, por lo que la timina va con la adenina y la citosina va con la guanina. Y pues recuerden que en el ARN la timina se cambia por uracilo, pero eso sería lo único. Las dos cadenas de ADN se unen por un puente de hidrógeno y estas son las que forman la cadena completa de ADN, que entonces sería una cadena de muchos nucleótidos que está conformada por estas tres cosas. Ahora, ¿cómo pasamos de una cadena de ADN a una proteína? Pues esto se hace a través de lo que se llama transcripción y traducción. La transcripción es el proceso en el cual el ADN pasa a ser una hebra de ARN para que ésta pueda tener el código genético, salir del núcleo y convertirse, pues a través de otra lectura, en aminoácidos que son los que van a formar las proteínas. Eso es a lo que se le llama traducción. Voy a poner una animación mientras les voy explicando para que se entienda un poco más. Aquí. Okay. Entonces tenemos una cadena de ADN. Tenemos una parte que es el gen, que es un fragmento específico de nucleótidos. Para que empiece el proceso de transcripción, el ARN polimerasa separa las dos cadenas de ADN y va complementando
cada base nitrogenada con la base nitrogenada complementaria, pero del ARN. Por lo que si hay G, va con C, si va A, va con U, y así sucesivamente, hasta crear una cadena de ARN. A esta cadena de ARN se le va a llamar ARN mensajero. En este proceso donde se transcribe el ADN al ARN es a lo que llamamos transcripción. Luego, este fragmento de ARN va a salir del núcleo para poder empezar el proceso de traducción, pues como aquí se muestra. Luego, espera un poco. Ahora sí. Luego, el ribosoma va a empezar a leer la cadena de ARN mensajero, pero este lo va a hacer en grupos de 3, a lo que llamamos tripletes o codón. Cada triplete va a formar un aminoácido en específico, y pues a este triplete en esta parte del ARN se le va a llamar ARN transferencial. Entonces, con cada codón, que son 3 bases nitrogenadas, va a empezar a crear un aminoácido en específico. Se van a unir estos aminoácidos en forma de cadenas y sucesivamente hasta acabar con la parte del código genético que va a codificar el aminoácido y se va a crear lo que es la proteína. Aquí se ve el proceso. Y ya, ok. Entonces, también está la replicación, que esta parte es como la más sencilla, ya que a partir de la replicación se crean 2 fragmentos de ADN que son completamente idénticos. La helicasa separa los puentes de hidrógeno, dejando las 2 cadenas de ADN por separado. Estas 2 cadenas van a funcionar como un molde, y el ADN polimerasa va a complementar cada cadena con las bases nitrogenadas correspondientes. Luego, estas 2 cadenas se unen y se enrollan formando dos ADN completamente idénticos. Ahora, vamos a hablar de cómo funciona un virus, pues específicamente del SARS-CoV-2. Principalmente tenemos que comprender que la parte exterior está compuesta como de ciertas coronitas que son proteínas. Tiene una parte intermedia que es la capa que cubre el ARN del virus, y adentro pues se encuentra el ARN, la información genética. Pero entonces, ¿cómo se reproduce? Ya que es algo importante de mencionar que los virus no se pueden autorreproducir, por lo que necesitan invadir otra célula para poder hacerlo. Entonces, a partir de las coronitas que tiene en el exterior, cuando entra al organismo, se va a adherir a la parte exterior de la célula. Una vez ingresa, va a dirigirse al núcleo y va a confundir a la célula, por así decirlo, para que cree más copias del ARN del virus y cree también con esto la proteína viral para formar más partes del SARS-CoV-2. Entonces, la célula se llena completamente del virus, se infecta y termina estallando. Y las otras partes del virus van a invadir otras células y así sucesivamente. Esto nos lleva al tema de las vacunas. Que entonces, ¿cómo sirven las vacunas actualmente para la COVID? Se inyectan en el brazo, en el tejido muscular, ya que la parte del virus que está en la vacuna, que sería una parte de la codificación genética, no va a afectar las células musculares, sino que afecta las células pulmonares, por eso se inyecta en el brazo. Esta va a hacer que los glóbulos blancos ataquen a la parte que no corresponde al cuerpo, pues lo reconoce que eso no debería estar ahí, lo ataquen, y los linfocitos T y B creen memoria para que en una próxima vez, si se infecta, pueda atacar rápidamente al virus y combatirlo. Entonces tenemos los tipos vector viral, que es un virus genéticamente modificado. Se pasa por una máquina el virus, se cambia la codificación genética, pero tiene la misma base. Todas las vacunas funcionan prácticamente igual. Se ingresa una parte del virus y el cuerpo lo reconoce, lo ataca y crea memoria. Entonces, también está la de ARN, que tiene una parte tal cual del código genético del virus. Esta, por eso, es la más peligrosa, pero a la vez es la más eficaz, con mayor porcentaje de que funcione.
Tenemos el virus inactivo, que esa es la que menos funciona, ya que cuando el virus está activo, pues puede modificarse, puede mutar y no va a tener la misma codificación que cuando está inactivo. Y lo tenemos a base de proteínas, que es que toman una proteína del virus y la ingresan también en la vacuna. Esta contiene parte del ARN y también el cuerpo lo reconoce y lo combate. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, Ana, excelente exposición. Así se hacen las diapositivas y muy bien la información. Eh, Digamos que más adelante, bueno, nosotros no hemos leído un texto en clase, ¿cierto? Ninguno. Vamos a leer un libro, un capítulo nomás del librito que se llama Un Mundo Feliz, en inglés, Brave New World. Si no lo han leído, que tiene que ver cómo las formas de control genético, digamos, pueden generar también procesos de control social. Entonces, digamos que eso también se relaciona mucho con teorías conspirativas y todo lo que se está viviendo con lo de las vacunas y todo eso. Como que, ay, no, nos están controlando por medio de vacunas, etcétera. Vamos a ver qué tan real puede llegar a ser. Y bueno, te adelantaste un poco con el tema de los colores de la biotecnología, que los vemos en otra evidencia, pero pues igual está bien, no pasa nada. Eso nos sirve mucho. ¿Sí? Sergio. Ah, listo, profe, ya comparto. Yo ya, ya estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, eh, hola, soy Sergio Leandro Pérez Dorado. Titulé mi presentación como Biotecnología Roja Vacunas. No porque la biotecnología roja sea específicamente solo de vacunas, sino porque una parte de las que abarca la biotecnología roja, que es la de la medicina, hace parte de las vacunas. Listo, ahí empezó. Para empezar, primero que todo, nos vamos a girar en torno a este concepto de acá, aminoácidos para formar proteínas, lo cual va a desencadenar en todo lo que es, primero, en nuestra estructura en general y segundo, les explicar cómo funciona un virus y de ahí cómo funciona una vacuna para am, un virus. Listo, entonces, primero el ADN. Ácido desoxirribonucleico, es el plano molecular de nuestro organismo, pues tiene la función general de este es ser el código genético, no, ser el plano molecular para dar las instrucciones de cómo nos vamos a formar, pero también al hacer esto, da las instrucciones de cómo se van a formar las proteínas que básicamente conforman todo nuestro cuerpo, no solo en nuestros tejidos, digamos, sino digamos también en otros tipos de funciones biológicas. Aquí un dato que es que el genoma humano posee 3.000 bases nitrogenadas divididas en 23 pares de cromosomas. Eso lo voy a explicar más adelante. El cromosoma es la parte dentro del núcleo en la cual se empaqueta el ADN. Como aquí lo especifico, el ser humano son 23 pares de cromosomas. Bueno, aquí viene más o menos lo que es, cómo es el ADN, cómo se conforma. Entonces, mm, primero que todo, hay que trabajar el concepto de ATGC, que pues es adenina, timina, citosina y guanina, que es lo que se llama, esto que se muestra aquí es un nucleótido. Los nucleótidos son de lo que está conformado el ADN, o sea, la composición química del ADN. Entonces se conforman de un grupo fosfato o un azúcar. En el caso del ADN sería la desoxirribosa, de ahí el nombre. Y digamos, las bases nitrogenadas son lo que sería ATGC, que es, pues, siempre un nucleótido va a tener una de las cuatro letras, o sea, una de las cuatro bases nitrogenadas. Estas se unen a partir de puentes de hidrógeno, los cuales se unen a otro nucleótido y así se empiezan a formar hileras en cadena de ADN.
Por eso es que se considera doble hélice al ser dos pares contrarios que se unen y forman ya lo que es el ADN, que está en esta imagen más o menos. Mm, ahora, listo. Bueno, ahora sí, la correlación entre el ARN y la sintetización de proteínas. Bueno, primero que todo, el ADN mm, puede tener el código genético, pero es incapaz de salir del núcleo a, digamos, a expresar ese código en otra parte de la célula. Así que para eso, am, el ADN polimerasa lo que hace es que, pues dentro del núcleo, esta es una imagen de una célula en microscopio, lo que hace es que como que lee ese código y lo transforma en una cadena de ARN que es parecida al ADN, solo que en este caso es solo una hélice y, bueno, es solo una hélice y en vez de, y a diferencia del ARN, posee uracilo. Al ser ARN, no, el azúcar no es desoxirribosa, sino simplemente ribosa. Bueno, de este ya es lo que se llama ARN mensajero, sale del núcleo, de él pasa directo al ribosoma. Bueno, pues sale, va al ribosoma, en el ribosoma se produce la lectura de esta cadena, de este código genético a partir de tres, el codón. De ahí se empiezan a sintetizar proteínas. Aquí hay una tabla que no me voy a entrar mucho en ella, pero aquí más o menos se explica, digamos el ribosoma, al leer cada codón, más o menos qué aminoácido va poniendo en fila para ir generando la proteína en sí. Luego ya la proteína se genera y ya va a cumplir la función a la que esté destinada, porque pues existen muchas proteínas y de ahí pues mm, esa parte ya sería un poco larga de explicar. Bueno, hay 20 tipos de aminoácidos y pues el proceso es de transcripción a traducción. Transcripción cuando el ADN se pasa a ARN, ya pasa al ribosoma y la traducción cuando ya se convierte en una proteína. Mm, listo, ya. Proteínas. Entonces, ya cuando se tiene constituida una proteína, después de la lectura del ARN, bueno, se pueden dividir, o sea, las proteínas en sí están conformadas por aminoácidos a través de pues, la traducción del código genético que se acaba de realizar en el ribosoma. em, pues pueden cumplir dos funciones, estructurales o pues actividad biológica. En la actividad biológica, digamos, serían enzimas o, digamos, no sé, anticuerpos, porque, digamos, las proteínas tienen o sea, no solo tienen la función de, digamos, conformar tejido, como le dije al principio, sino que, como lo acabo de mencionar, también cumplen otro tipo de funciones. Listo, ya que ya más o menos tenemos el concepto claro de lo que es ARN, ADN y proteínas, ya ahora sí vamos con lo que es un virus. Entonces, el virus lo que hace es que al ser incapaz de reproducirse, tiene que básicamente introducirse dentro de una célula y ahí empezar a multiplicarse. Pero primero que todo, digamos, aquí tengo tres tipos de virus. La salmonela no es un virus, pues a pesar de que genera enfermedad, no es un virus. Es otro tipo de microorganismo. Solo lo dejé ahí para mencionarlo. Entonces, estos tres tipos de virus funcionan de la misma manera. Bueno, generan enfermedades diferentes, pero tienen el mismo proceso de infección a la célula. Entonces, estas tienen material genético